Eso, eso es importante verlo para evitar las complicaciones y mejorar la recuperación. Nosotros en hiperbáricas del Ecuador tenemos un caso muy, muy importante. En el año 2023, este señor que ustedes están viendo ahí es un paciente de 66 años que decidió alcanzar un récord Guinness como la persona de mayor edad en escalar las 12 montañas más altas del planeta. Enfrentó el desafío del K2, que es la segunda montaña más alta del mundo y la más difícil, según ellos. Una de las cumbres más letales del mundo. Durante el ascenso en el 2023, sufrió un congelamiento severo en su mano izquierda. No tuvo cámara hiperbárica, se le amputaron 2 falanges en 3 dedos. A pesar de este accidente, su determinación no se quebró. El 18 de mayo de este año, escaló el Shakyunga, que es la tercera montaña más alta del mundo, a 8.586 metros de altitud. Allí nuevamente el frío lo alcanzó. Esta vez su mano derecha sufrió un congelamiento, fue evacuado ya cuando lo lograron bajar en helicóptero al campamento base y luego trasladado a Kamandú, donde permaneció, eso es en la India, en la frontera de la India con Nepal, donde permaneció 5 días en observación médica mientras se estabilizaba. El hombre venía hasta ciego, me manifiesta que no veía. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde le indicaron la necesidad de una amputación de 2 falanges en varios dedos. Frente a esta opción, el paciente decidió buscar otra alternativa, ya me conocía, y se vino a Guayaquil. Llegó 8 días después del evento, llegó a nuestro centro. De inmediato, obviamente, con toda la responsabilidad, solicité una interconsulta de una cirujano de mano, quien decidió aceptar e implementar un protocolo de tratamiento hiperbárico, en el cual recibió diariamente a 2.4 ATA, 2.5 ATA, perdón, diariamente, lo que permitió una recuperación significativa del tejido afectado. Finalmente se realizó una amputación limitada, solo una falange en 3 dedos, preservando la funcionalidad de la mano. Este resultado fue clínico y simbólico, una victoria de la medicina hiperbárica, una victoria de la medicina personalizada, del vínculo médico-paciente y del poder de la intervención hiperbárica. Doctor, Ahí es, doctor, disculpa que lo interrumpa, no está pasando diapositiva, ¿ah? No lo estamos viendo, ¿o será que está en la misma todavía? Mario es el paciente que es motivo de esta conferencia. Ah, ya. Hablarnos brevemente sobre lo que le ha sucedido en 2 ocasiones. Sí, buenas. Bueno, soy montañista, hago alta montaña. Mi nombre es Mario Villagrán. Subí al Everest en el año 2022 y en 2023 fui al K2, la segunda montaña más alta del planeta, la montaña de las más difíciles de escalar, y tuve un congelamiento en estos 2 dedos en mi mano izquierda. Lamentablemente en esa época yo no conocí que para tratar este tipo de congelamientos es imprescindible, es básico tratarse con cámaras hiperbáricas. Luego de este congelamiento yo me enteré y casualidad o no, 2 años luego esto
en el año 23, en el año 2025, en la tercera montaña más alta, el Kanchenjunga, en los Himalayas, tuve un segundo congelamiento ahora en mi mano derecha, pero como yo ya conocí de que es el tratamiento adecuado para este congelamiento, o sea, las máquinas hiperbáricas, vine acá a Ecuador, luego de estar internado 4 días en Katmandú. Tuve un problema de vista, por eso no pude venir antes, e inmediatamente acudí a este centro. Viajé a Estados Unidos, perdón, pero en Estados Unidos igual no me dieron ningún tratamiento. Tal vez no creo que conocían esto, pero yo vine acá a Ecuador y empecé con el tratamiento en las cámaras hiperbáricas y bueno, y ahí están las diferencias. La quemazón fue la misma y el resultado, en este caso, satisfactorio para seguir haciendo una implementación. Entonces, esto forma varios enlaces. Ok. Este es el resumen de lo que yo le estaba señalando. Y realmente este caso representa la joya de la corona de esta conferencia, porque demuestra que incluso en las condiciones más extremas, cuando el cuerpo parece vencido, la ciencia, la empatía y la voluntad pueden devolverle al ser humano su integridad. De la línea del tiempo, que transcurrió él desde el día cero, con el resultado a puntuación limitada a la primera franja. Aquí están como él nos llegó. Fue cuando hice la interconsulta con el especialista de cirujano de mano y consideró que sí podíamos nosotros tratar de disminuir la posibilidad de una amputación mayor, como era lo que le plantearon en Estados Unidos a este paciente. Ese caso también tiene su vertiente, que es lo que esa dualidad que yo estoy viendo, la parte física y la parte mental. Todos los alpinistas, en cierta u otra manera, tienen que ver algo su psique. Tentativa de seguir, persistir e insistir en pos de ese récord que usted está persiguiendo. A ver, yo cuando subo el Everest, la primera montaña más alta del planeta, decido seguir subiendo montañas, voy al K2, lo consideré como gajes del oficio, esto del congelamiento de mis dedos, y en el K2 yo logro un récord Guinness. Soy la persona de mayor edad en haber subido a la cumbre de esa montaña, la más difícil de escalar en el mundo, queda en Pakistán, en la cadena del Karakorum. Luego del K2, todo lo que me pasó, ahí sí decido seguir subiendo las montañas más altas del planeta, que son 14 que sobrepasan los 8.000 metros. Son 14, que se llaman los 14 8000. Entonces, luego del K2 voy al Lhotse, que es la cuarta montaña más alta, voy al Manado, que es la octava más alta, y en el año 2024, ahora en el 2025, fui a Kanchenjunga, que es la tercera más alta. Lamentablemente me pasó el congelamiento y ahora, después de la recuperación, tengo previsto el próximo año regresar a intentar subir las 9 montañas que me faltarían. O sea, que, bueno, es un sueño, es una elección que tengo y hacerlo logro. Y una pregunta muy importante para mí, para entender ese ímpetu que usted tiene de explorar la montaña. ¿Algún evento especial en su vida personal que marque ese interés? Bueno, yo tengo ahora 69 años de edad. Ajá. Y yo empecé a subir montañas a los 63 años. Subí mi primera montaña aquí en Ecuador, en Cotopaxi. Esto por una situación personal que al momento tuve que pasar, o sea, la separación de mi ex esposa. Entonces, anímicamente me sentí mal y busqué en la naturaleza, al principio, tratar de ir a caminar
Por montañas que no marcan grados medio, pero me gustó y luego fui al campo base del Everest, como a hacer un trekking, conocí al Everest y desde ahí empezó a buscar pasión. Cambiaste de esposa por la montaña. Porque me ha pasado en la vida. Gracias, hermano. Porque cuando señalo la psicopatología del montañista es muy especial, porque en realidad, imaginémonos a una persona que va y logra esa proeza. Una cuestión muy personal, muy propia de ellos. Porque ¿cuál es el logro? Pues llegué hasta la cima. Perfecto. ¿Bajo qué costo? Ya van varios dedos. Y persiste e insiste y va a continuar. Es una satisfacción de alimentar a sí mismo esa superpotencia que se consideran. ¿Ve? Porque llegar a esa cima no es económico. Ir al Everest ahorita se está costando sobre los $60,000. Solamente la entrada cuesta $15,000 más lo que una persona invierte para eso. O sea, para el Nepal es un gran negocio, pero ¿bajo qué costo? Bajo la cantidad Hay un video que no quise traer la colación, pero ya ustedes pueden tener ese fácil acceso a través de Internet, en YouTube, la cantidad de muertos que ya hay en esa vía, que quedan ahí. Nadie lo va a bajar, simple y llanamente. Y eso sucede ahí. Pero ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con las cumbres más altas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Sudamérica? Y no está la de México, que también tiene varias. No está, es el caso del Pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que son grandes montañas también, y donde permanentemente están ocurriendo incidentes y accidentes que conllevan pérdidas de miembros o si no, hasta la muerte de eso. Porque el caso más significativo ocurrió recientemente este año en México. Esto es por la cantidad de montañas que tenemos aquí en Ecuador, sobre los 5.000 metros, y son varias, son 9, 10 montañas, y con nieves permanentemente, y realmente con personas que se aventuran primero sin el entrenamiento, conversando con uno de con Iván Vallejo, que es uno de los veteranos y mejor calificados montañistas que tiene el Ecuador. También ha conquistado todas las 12 montañas más altas del mundo. Y él me dice que lo que él observa con mayor preocupación es la falta de preparación y la adaptación a la altura. Entonces, piensa que no, yo resisto y en el camino quedan. Solamente en Ecuador ha habido incidentes este año, 75 andinistas afectados, 8 heridos, hubo que utilizar rescate aéreo, y cada situación conlleva realmente a ver, quizás a través de la explosión tecnológica que hoy día tenemos, la necesidad que tienen muchas personas de tener su minuto de gloria, bien sea a través de TikTok o cualquier otro medio de los casos que han habido en los últimos años en México, en Ecuador, Chile, Argentina, Perú. Sabemos que hay un subregistro importante, que no hay una cifra que nos pueda decir con seguridad que eso es realmente así. Pero aquí, este es el caso que yo digo que me impresiona de una manera tal. Es un niño de 14 años. Paolo Sánchez subió al Iztaccíhuatl sin equipo. Paolo Sánchez Carrasco, un joven de 14 años apasionado por el senderismo, fue encontrado tras varios días de búsqueda en las faldas del Iztaccíhuatl. De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia, el menor de edad estaba desaparecido desde el 12 de julio.
Se sabe que ese mismo día ingresó solo a Paso de Cortés, uno de los accesos al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y tomó la ruta del Cerro de Atzomoni, donde llegó a uno de los picos más altos. Paolo grabó un video que comenzó a circular en redes sociales donde aparece con la ropa descrita en el boletín. Desde una zona montañosa, menciona que pasaría la noche ahí, pese a que no tenía el equipo adecuado para soportar las bajas temperaturas. Aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México AC fue la encargada de la búsqueda del adolescente y al mediodía del sábado 19 de julio informaron que el cuerpo de Paolo fue hallado. Estaba en la alta montaña del paraje conocido como Dos Portillos, en la ruta del Cerro de Atzomoni perteneciente al Estado de México. La causa de la muerte habría sido por hipotermia. Frente a eso, yo creo que nosotros tenemos que tener frente a ese evento tan trágico, como fue el caso de este niño Paulo Sánchez, los riesgos de advertidos por Iván Vallejo aquí en Ecuador, y los incidentes en la Aconcagua, Huascarán, Ojo del Salado, nos obliga a pensar más allá del caso clínico que les presenté de manera individual, como es el caso de Villagrán. Es urgente establecer un protocolo regional de prevención, atención y recuperación para personas expuestas al congelamiento en alta montaña. Este protocolo debe incluir educación preventiva, que es básico, para montañistas y guías, mapeo de zonas de alto riesgo en cada país, capacitaciones de primeros auxilios térmicos, acceso a cámaras hiperbáricas en zonas estratégicas. Aquí en el Ecuador tendría que ser, obviamente, Quito, Riobamba, nunca Ecuador, Guayaquil, pues. Realmente perder horas importantes. Red de interconsultas médicas especializadas y registro de casos y seguimiento clínico. Como médicos, investigadores y ciudadanos, podemos ayudar a muchas personas a unir esfuerzos. Esta conferencia, esta charla, no solo busca compartir conocimientos, sino también inspirar una red de colaboracionistas, de colaboración latinoamericana que salve vidas en la tierra. Esto, en pocas palabras, es lo que yo logré sintetizar, porque aquí tenemos para pasar varias horas y presentar diferentes casos, pero yo creo que lo más importante es ver que nosotros como médicos hiperbaristas tenemos la obligación definitivamente de dar un paso buscando la prevención de este tipo de accidentes que conlleva y con pérdidas de personas, aunado al riesgo de que tenga una persona alguna discapacidad permanente, como es el caso aquí. Hay un famoso también montañista que en Argentina perdió sus pies, ya hoy día tiene una prótesis y aún sigue él trabajando en esa área, porque es como una adicción al riesgo. Y sabemos que necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica, pero lo van a tener ahí y siempre tendrán ellos la posibilidad, a través de que nosotros nos conformemos como países que tenemos la posibilidad de ayudar, a hacerlo. Y si lo hacemos de una manera articulada a través de la red latinoamericana de medicina hiperbárica, yo creo que tendría mucho más peso para que eso se implementara. Gracias, muchísimas gracias por escuchar, tener la paciencia de este tipo de intervención. Puedo escuchar lo que ustedes cuentan. Vamos a darle las gracias al doctor Pedro Rojas Villafañe por este paseo y recorrido histórico inicialmente, poético, posteriormente un análisis de la fisiología del ambiente de altitud hipóxica, de la oxigenación hiperbárica en el empleo de estos pacientes, un análisis mental del individuo que hace este tipo de deporte de muy alto riesgo y una propuesta de prevención
de accidentes en estos casos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que usted nos ha puesto todos los hiperbaristas de Latinoamérica en un gran aprieto, porque nuestras presentaciones futuras van a tener que ser a la altura de la que usted nos acaba de presentar. Muchísimas gracias. Quisiera entonces dejar la palabra al resto de los participantes si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Pedro Rojas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, tiene que colocar su... Eduardo, veo que levantó la mano del doctor Eduardo Vinaes desde Brasil. Y después el doctor Rodrigo es de Ecuador y Ramiro da Silva, el doctor Ramiro da Silva de Panamá. Y ahí seguimos después con los comentarios o preguntas. Eduardo, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Disculpe. Excelente presentación, muy interesante. Yo personalmente, disculpe, estoy un poco resfriado. Soy médico hiperbárico y alpinista. Fui el médico de la primera expedición brasileña del Everest. No América, incluso el Huascarán, Aconcagua, Ojos del Salado, Sajama, también en Europa y en Himalaya. Entonces, soy médico hiperbárico y médico de montaña. Este tema es extremadamente interesante, pero creo que es interesante también hacer algunas consideraciones. Primero, tenemos el problema de la hipoxia de la altura, que se aumenta de una manera exponencial. Y esto es un problema que se puede llevar a errores, como por ejemplo perder unos guantes, no se queda atento a esto, ahí se viene la congelación. Entonces, el problema de altura, lógicamente, por la hipoxia, aumenta el riesgo de errores. Y hay problemas distintos de altura, como el mal de altitud, edema pulmonar de altitud, edema cerebral de altitud. Ese es el problema de la hipoxia, la exposición que llamamos de la exposición crónica, cuando se hace el ascenso, y se va haciendo aclimatación hasta cerca de media atmósfera, que es más o menos 5.400 metros de altura. Después, para arriba no hay aclimatación y el tiempo de exposición es muy corto. Hay el problema de la exposición aguda, la hipoxia, como decía, con la pérdida de la conciencia, eso que ocurre en los aviones con una decompresión súbita. Yo tuve la oportunidad de hacer una decompresión en cámara hipobárica hasta 30.000 pies de altura y se sienten muy rápidamente los efectos de la hipoxia en esta exposición aguda. Ese es el punto de la hipoxia. El problema de la congelación, como también fue comentado, es la ocurrencia de cristales de hielo dentro de las células, particularmente es el endotelio. Cuando se rompe la célula y se empieza un problema de coagulación, la formación de trombos, entonces hay una disminución de la microcirculación. Y por esto también se eleva al aparecimiento de la necrosis. Yo tuve congelamiento. Congelamiento grado 1, esto que hemos estado del grado 3. Grado 4 es cuando se pierde prácticamente toda la mano. Pero es interesante en estos casos de congelación que mismo en cámara hiperbárica se puede tomar como semanas para hacer la distinción entre el tejido que es sano y aquello que está muerto. La cámara hiperbárica puede ayudar a hacer la distinción entre el tejido que es todavía posible de salvar, ¿no? Que todavía está vivo, y aquello que se va a perder porque hay la necrosis. Entonces creo que la oxigenación hiperbárica puede ayudar en estos casos de congelación. El problema es que no sabemos exactamente la ventana de oportunidad para el tratamiento. Cuanto más temprano, probablemente mejor. El problema es que estamos en una montaña, en una área remota, y se toma mucho tiempo al llegar a una ciudad donde hay la presencia de una cámara hiperbárica, de un médico hiperbárico que sabe tratar. Entonces hay un problema, lógicamente, de mucho tiempo para llegar al recurso de tratamiento. Creo que el doctor Sánchez de México ha tratado por lo menos un paciente con congelamiento. Yo he tratado 5 pacientes, no en la cámara, solo en tratamiento clínico, pero que me llama la atención es que se toma mucho tiempo, como que semanas, para hacer la distinción del tejido que es posible salvar o no. Entonces creo que la cámara hiperbárica puede ayudar a hacer esa distinción.
Pero un problema que también fue comentado con este último caso de ese chavo es la falta de información sobre los problemas de la altura, particularmente la hipoxia, porque la hipoxia no te va a sentir falta del aire, pero se disminuye la capacidad cognitiva Conmigo. y por eso toma muchos errores. No se hace un nudo correcto, por ejemplo, en una cuerda, y si hay una queda, no se va a hacer la seguridad porque ha cometido un error en el nudo. Entonces, estos son ejemplos. Entonces, el problema, y sigue, siempre tenemos problemas en la altura, es el desconocimiento. Y como fue muy bien comentado, un problema hoy es el TikTok. Yo vengo de una época de alpinistas donde no había esto. Entonces se quería mucho ir a la montaña. Entonces entrenábamos, estábamos totalmente conectados a la montaña. Esto es el montañismo. Hoy hay una fiebre para aparecer en TikTok. Entonces el problema que hay en el Everest. Si tienes dinero, plata, paga como $60,000, pero no es un alpinista, es alguien que tiene dinero, tiene salud y se pone todo el soporte para llegar a la altura. Pero hay una pregunta clásica en un libro que es clásico de alpinismo, que es, cuando estás en el alto de la montaña, ¿tienes capacidad de bajar solo? Y estas personas hoy no están haciendo esta pregunta. Además, aparece en el TikTok. Entonces, estamos mirando un aumento del número de casos de accidentes, no solo de congelación, pero de problemas de altura y eventualmente de muerte por falta de conocimiento. Este es un problema que tenemos en Brasil, porque en Brasil no tenemos montañas altas. Y de repente, me voy a la Concagua para sacar fotos. Ese vaya a como 5,000, 6,000, 7,000 metros de altura, casi. Y ahí vienen los errores. Entonces, un problema hoy es que las personas no están preparadas exactamente para el montañismo, para el ambiente de montaña, más preparadas para sacar sus fotos. Y así empiezan los problemas. De ahí está el problema del Everest. Excelente presentación, muy interesante. Llamó la atención a un problema que es particularmente la congelación, que creo, esta es mi posición personal, que la cámara hiperbárica puede ayudar, sí, a distinguir el tejido que puede salvarlo o no, que todavía es sano. Excelente presentación. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, doctor, muy amable. Mm, Creo que es importante y muy importante es insistir, como el caso del paciente que presenté. Es un hombre que vivió toda la vida en la costa. Apenas hace 7 años, perdón, 5 años, comienza a ir a escalar. No está aclimatado. Es imposible que él abuse ha tenido mucha suerte más bien y persiste. Porque él lo dice, fue a raíz de una ruptura de pareja que dije, cambié la mujer por la montaña. ¿Ves? Pero su cuerpo no está aclimatado y va a ser muy difícil que él logre ese objetivo, porque la está dejando en el camino su cuerpo. ¿Ves? Pero, entonces ahí tiene uno que trabajar la parte mental de ayudarlo, porque al fin y al cabo no es que él vaya a exponer como la está exponiendo día a día su vida cuando su cuerpo realmente no tiene una adaptación que va a enfrentar un resultado adverso como lo está pasando en sus dos últimas subidas. ¿Sí? Ujú. Gracias. Sí, Gracias, doctor Vinaes, excelente comentario. Gracias, doctor Pedro. Y para seguir y darle la oportunidad a que todos puedan opinar, comentar, preguntar, estaba el doctor Rodríguez, después el doctor Ramiro da Silva y después veo otra mano levantada que sería el doctor Sánchez. Buenas noches a todos. Pedro, quiero presentarte mis disculpas y a todos los que estamos aquí porque me tocaba presentarte. Tuve un problema en el internet y me tocó entrar nuevamente después. Yo te quería hacer una pregunta. El manejo de de las personas que van a la montaña,
todos entran a una reserva, se inscriben en la reserva, pero no hay en una educación en el área de reserva donde le indican si usted presenta tal situación, podamos hacer esto. ¿O tú crees que el evento psicológico de los pacientes generaría un mayor o menor riesgo por querer estar siempre en la montaña? ¿O habría una implicación de que el Estado, en este caso, al entrar a la reserva de la montaña, debieran darle las indicaciones e impedir? Porque actualmente los montañistas quieren subir a K2 sin oxígeno, pero ya vemos que las condiciones, cuando tú pasas los 6.000 metros, ya tus condiciones respiratorias se alteran, ¿no? Entonces, yo creo que ahí dentro de esta actividad deportiva que quieren subir hasta sin oxígeno, ya tiene un evento psicológico mucho mayor. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, definitivamente, mi propuesta es eso, educar y señalar los riesgos, porque un adulto, hay muchas maneras de suicidarse. Uno de ellos esto es una manera de suicidarse de una manera muy aventurera, ¿ves? Pero si nosotros sabemos a dónde va esa persona, yo creo que, tenemos que advertir y que todo actividad de tour de altura debe entrenarse a las personas que van a recibir a este tipo de personas y señalar que las condiciones físicas deben ser de adaptación y no pretender, porque se le estén pagando, someter y llevar a esta persona a una muerte irremediable a veces, pues, porque eso no está registrado, pero sí debe haber, y en todos estos países, aquí, y más aquí también en nosotros en Ecuador, que lo vemos, como tenemos acceso tan fácil en 2 o 3 horas, yo vivo en la costa permanentemente 40, 50 años, no, vámonos a la montaña, en 4 horas estamos allá. Es que déjame darte un dato. Tú te subes al teleférico, estás a los 2.500 y subes al teleférico, estás a los 4.400. ¿Ya? Y ¿Ah? entonces ese es un cambio brusco. Y para eso te pones a caminar más allácito, vas ya casi a los 5.000. Y la carretera pasa a la falda del Chimborazo, que está como a 4.000 y pico, para que tú subas a los 6.000. Entonces, hay una situación que no se puede visualizar bien, y pienso que esto es parte del Estado y de la red y de los guardaparques de la reserva, dar las indicaciones, porque la montaña trae. Atrapa. Sí. Y no solamente atrapa como tal, sino que usted y yo hemos sido, eh, vamos a decir, aventureros hasta reunirnos con grupos de gente que van a cazar ovnis. ¿Ah? Doctor Ramiro da Silva, gracias doctor Rodríguez por sus ¿Qué comentarios. tal? Para seguir con Buenas la... noches. Sí. Oye, felicidades, doctor, por su exposición, muy, muy buena y hace prender algunos focos, igual como lo hizo la exposición de Eduardo. Yo quería comentarle algunos puntos específicos. Primero, que todo esto se explica, uno, por la baja de temperatura, y aquí hay personas que a lo mejor no manejan esto de la fisiología de grandes alturas, pero estamos hablando de que a aire ambiente, a nivel del mar, nosotros tenemos 21% de oxígeno. Cuando estamos a 6.500 metros, 6.500 metros, porque lo sean en porcentaje de oxígeno, vamos a tener 9% o 9,5%. Se reduce ese porcentaje de oxígeno a prácticamente un tercio de lo que hay a nivel del mar. Eso explica un montón de las cosas que ocurren. Creo que es importante lo que dijo el doctor Eduardo: cuando vemos un paciente de esto hay que clasificarlo, hay que estadiarlo, como muchas cosas en medicina, para saber qué vamos a hacer. El caso que presentaron es un caso de tipo 3, hay grado 1, 2, 3, 4. El grado 3 y 4 es donde la literatura y la evidencia, que no estoy de acuerdo con eso, pero la evidencia de la literatura es que el grado 3 y 4, donde ya hay cierto grado de isquemia y necrosis, es donde se usen pues, anticoagulantes, antitrombóticos y que se use la cámara hiperbárica. Algo que me llama la atención es que esta es una indicación y considero yo
que una indicación precisa y que dentro de las indicaciones de la Undersea Hyperbaric Medical Society, dentro de las 14, 16 actualizaciones que tienen, no mencionan la cámara hiperbárica o el oxígeno hiperbárico como un tratamiento de este tipo de patología. Y sí lo es, porque nosotros todos sabemos lo que estamos aquí, que con la cámara, o sea, con el oxígeno hiperbárico, nosotros vamos a aumentar la presión parcial de oxígeno en el plasma, vamos a mejorar la oxigenación de esos tejidos isquémicos, vamos a reducir el edema, vamos a producir vasoconstricción sin, por decirlo así, sin disminuir el porcentaje de oxígeno y vamos a disminuir el daño tisular por los radicales libres. Entonces, yo creo que eso debería ser una indicación que la UNDERSI debería colocar dentro de sus indicaciones coadyuvantes y no lo hace. Ese es un punto que no debe prender la alarma. Eso quiere decir que no todo lo que es eh, eh, que quería, alguna vez ve un paciente de este tipo, no se le ocurra dar aspirina ni antiagregantes plaquetarios. Está totalmente contraindicado, las plaquetas se dañan más, aquí hay que usar heparina, anticoagulantes, estos de factor 10, antitrombóticos cuando te han indicado, ureasa, teplasa y opción hiperbárico. Pero no se le ocurra a nadie darle ni en la primera, ni en la segunda, ni en ninguna fase aspirina, ni cosas como clopidogrel, porque va a afectar más la plaqueta. Está totalmente contraindicado en el congelamiento. Yo en un tiempo que hice cuidados intensivos, pues teníamos mucho cuidado en este tipo de situación. Nuevamente, doctor, quiero agradecerle porque este es un tema que en los congresos que yo he ido de medicina hiperbárica, que no son pocos, creo que es la segunda vez que escucho a alguien hablar de congelamiento y oxígeno hiperbárico y no sabía que Eduardo tenía Talento. no, ese hobby, ¿no? Sí. Ese hobby Problema psicológico. y definitivamente que es un hobby un poquito pues, extremo. Pues. Y yo no sé si, como dijo el doctor Rodríguez, cuando van los estudiantes de buceo, cuando van a hacer buceo deportivo, a los buzos se les da cierta charla, cierto entrenamiento. Yo no sé, yo no soy alpinista, pero yo no sé si a esta gente que van a hacer este alpinismo le dan esta serie de recomendaciones y le dicen, como tú muy bien explicaste, que hay que ir acondicionándose y que ese acondicionamiento solamente puede hacerse hasta los 3.000 o 4.000 metros. Después ya no hay acondicionamiento. Las paradas y el tiempo que la persona tiene que estar cierto tiempo para evitar y prevenir la mayor cantidad de síntomas, ¿no? Entonces eso era lo que les quería comentar y nuevamente felicitar al expositor por su presentación. Sí, doctor, muchas gracias. Mire, yo creo que es importante y esto pueda generar polémica en cuanto a, recordemos nosotros, el aire, la concentración de oxígeno siempre va a ser 21%, lo que va a variar es la presión. Y eso es lo que impide realmente que nosotros podamos respirar oxígeno. Pero a altura, recuerda que la Tierra es una cámara hiperbárica que no es estática, que anda a 150.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, y siempre va a tener esa mezcla que donde la concentración de oxígeno, aunque esté alto, también va a tenerla. Es la presión la que impide que nosotros podamos respirar de manera y podamos adaptar al cuerpo el oxígeno. Sí. Doctor Sánchez, que tiene también la mano levantada. Hola, buenas noches. Perdón, la primera parte estaba yo en movimiento, entonces no me pude conectar por la computadora. Yo voy a hacer 4 comentarios muy rápidos. Uno, sí es cierto, yo he sido médico, hay 14 expediciones y hemos tratado a 5 congelamientos, entre ellos Hugo Rodríguez, Yuri Contreras, Badía Bonilla y Mauricio López. Badía Bonilla y Mauricio López son esposos y tienen más de 8.000 juntos. Juntos quiere decir que los dos llegan. En el último, en Everest, no llegó Mauricio porque se congeló su regulador por el frío y el bigote, se le congela el regulador y hace amaurosis y ella llega
y de regreso el Sherpa y ella lo bajan. Pero bueno, ese es el primer comentario, sí, 14 exposiciones. El segundo es que en México Protección Civil es el encargado de lidiar con los alpinistas. El gran problema es que normalmente debe uno avisar que va a subir. Y entonces ellos prenden todo el proceso y si no lo ven con equipo o con acondicionamiento no sube. El problema de este muchacho fue que nunca avisó. Agarró y pues digo, controlar una montaña como el Iztaccíhuatl es muy difícil porque tiene varios accesos. El Popocatépetl está cerrado al ascenso desde hace muchos años porque está activo. Entonces eso no les permite, que es el segundo comentario. El tercero, nosotros llevamos muchos años tratando congelamiento dentro del undersea, pero lo usamos como isquemias agudas, ¿no? Entonces, si bien no es cierto que una torsión testicular es otra isquemia aguda y no está dentro del undersea, cuando después de quirúrgicamente destorcerlo y no hay perfusión por el ultrasonido, ese también lo podemos usar y ahí es en donde a lo mejor, Ramiro, podíamos usar. El cuarto, creo que hay que regresar a la historia para entender a Bolívar. Y si usted recuerda, Thomas Mann, que es premio Nobel en 29, escribe en 24 La montaña mágica. Y La montaña mágica es un libro sobre el tratamiento de tuberculosis en alta montaña en Austria. Por cierto, que uno de los integrantes de ese libro era mexicano. Entonces, en esa época, al principio del siglo XX, la tuberculosis se trataba en hipobaria, en alta montaña. Y probablemente eso es algo que explica por qué, o a lo mejor hubiera llegado Bolívar a tener una facilidad mayor en eso. Yo no sé si llegó, nadie sabe, pero sí puedo entender pensando en el libro y vale la pena que lo lea porque es maravilloso ese libro de Thomas Mann y todo el tratamiento de la tuberculosis en alta montaña. Y finalmente, bueno, pues le quiero agradecer porque es maravillosa. El viaje es muy bueno, desde la parte de Bolívar y la historia la poesía. Y el último es, tenemos un error de concepto porque el edema cerebral de la alta montaña no se quita bajando. Nosotros hicimos en Badía, sobre todo, cambios de comportamiento, le hicimos resonancia magnética funcional y había edema posterior 2 semanas después de bajar y las tratamos con hiperbárica. Y la otra es que a Mauricio, ellos practican antes de irse a sus expediciones subiendo 2 veces al día en el Iztaccíhuatl. Y en una de esas, Mauricio, después de varios ascensos durante semanas de entrenamiento, hace una fatiga crónica, que se la quitamos en oxigenación hiperbárica y al final Badia me dice, ¿qué le hiciste? Ahora ya no lo alcanzo. Normalmente ella es la que va adelante, ¿no? Curiosamente, él es el alpinista de mayor experiencia, pero es un poco mayor que Badia. Entonces no solo el congelamiento lo podemos tratar, si bien es cierto, delimitar, pero muchas veces el tiempo, el de Mauricio el primero, el de Choyu, llegó con los dedos muy parecido a su paciente y lo restituimos y perdió el pulpejo, pero no todo el dedo, ¿no? Entonces, el tiempo de esta penumbra que puede tener el tejido no la sabemos, entonces habría que tratarlos y no hacer la cirugía como primera opción, sino primero delimitar el tejido viable, no viable, como lo dijo Eduardo, y lo segundo que hay que mantener es que muchas veces tienen efectos tardíos de la alta montaña semanas después de regresar y ese es otro tratamiento de la oxigenación hiperbárica. Y otra vez, muchas gracias. Maravillosa la conferencia y gracias por los comentarios. Gracias, doctor Sánchez. Todavía hay un par de minutitos para una pregunta más. Si hay alguna otra persona que quiere comentar, opinar o preguntar algo más. Creo que no, no veo a nadie, por lo menos yo, con la mano levantada, ¿no? Solo, solo Eduardo. un comentario rápido, disculpe. El problema de la aclimatación es que los alpinistas no conocen todo el proceso. La aclimatación es un proceso largo que se puede tomar semanas. Y muchos de los alpinistas no conocen el proceso. Entonces se adelantan para la montaña, se van rápido a la montaña y no conocen exactamente qué hacer y cuánto tiempo es necesario para la aclimatación. Entonces, en el mundo de los alpinistas también se hace mucha falta de
más información, de entrenamiento mismo para buenos alpinistas. Estoy hablando como un médico de montaña. Y esto estamos trabajando. Yo soy miembro del comité médico de la Asociación Internacional de Asociaciones de Alpinistas, la Federación Internacional, y esto sentimos como un problema. Hay que ainda pasar mucha información para aquellos que encantan la montaña, para conocer este proceso de aclimatación. Es toda información. Entonces, como es muy bien colocado, somos médicos y es parte de eh, nuestro trabajo hacer la información, pasar para las personas. Esto estamos trabajando en este comité médico. Entonces las cosas se van juntando. Solo esto. Gracias, Eduardo. No sé si está por ahí Adolfo para que pueda cerrar. Buenas noches de nuevo. Bueno, Sí. ha sido un profeso, eh, Ramiro, ha sido profeso los temas que hemos estado tomando en cuenta para las presentaciones, justamente de casos clínicos, porque tenemos muchos estudiantes de maestría, tenemos también personas interesadas en la medicina hiperbárica, otras personas que probablemente no tengan la experiencia que tiene el grupo de coordinadores de los 14 países que constituye la red. He querido eh, hablar sobre estos temas, que son temas bastante controversiales, poca literatura, y tenemos muchas sorpresas más adelante para las próximas presentaciones. Muchísimas gracias de verdad por la atención que han tenido y que han dispensado en acompañarnos en la noche de hoy. Darle muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, seguimos adelante. Los esperamos para el día 9, que es el segundo jueves del mes de octubre. Ahí vamos a tener una presentación de un cirujano plástico que tiene muchísimos años trabajando la cirugía plástica y la obstetricia hiperbárica. Les recomiendo que asistan a esa ponencia porque es una experiencia interesantísima del doctor Freddy Méndez. Muy buenas noches y muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Pedro Rojas. Y nos vemos, si Dios quiere, en un par de semanas más. Los esperamos. Y estamos atentos a sus consultas por nuestro correo, nuestras redes sociales. Gracias. Chao, chao, Eduardo. Chao, doctor Rodríguez. Adiós.